Y vamos a ver aquí el texto que acabamos de leer. Vamos ahorita un momento más a volverlo a retomar. Génesis 1:21. A su imagen y semejanza. Todos los seres humanos hemos sido creados o los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Ninguna otra criatura creada se hizo o se creó a la imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano. Es que somos un, un grupo, una raza privilegiada, ¿eh? Privilegiada. Vamos a ver este 1:26, donde el texto nos, nos va a reafirmar de nuevo que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces dijo Dios, Dios refiriéndose a uno, ¿sí? Al Dios su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿sí? El Espíritu Santo estaba presente, estaba el Señor, estaba Dios Padre. Por eso es que se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, igual o conforme a nuestra semejanza. Nosotros, a Dios, dice. Y pues Él va a ser la cabeza de la creación, va a ser el administrador, va a ser el jefe de este planeta, ¿sí? Él se va a señorear sobre todas las criaturas he hecho, sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, los cuadrúpedos, en los terrestres, en toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí está abarcando toda la creación de todas las especies animales. Entonces, el texto nos da aquí que en principio cuando Dios hizo nuestro planeta, cuando hizo la tierra, el mundo, hizo todo en un día hizo la luz, en otro día hizo la visión, en otro día hizo los animales, etcétera. Pero el sexto día hizo al ser humano y lo hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? Bien, y luego le dio privilegio, una tarea, sí, una encomienda. Tú vas a administrar y vas a estar sobre todos los animales creados, tanto en el mar como en la tierra, como en los ríos, como en el aire. Muy bien, y, y nos hizo con materia de tierra, ¿sí? Utilizó que barro, y una vez que formó el ser humano con sus manos, esa creación no fue así con los animales. Hizo los animales, dijo, eh, produzcan animales acuáticos, ¿sí? Etcétera, con sus olas. Pero cuando hizo al ser humano, empleó sus manos, ¿sí? Hizo un trabajo artesanal, ¿sí? Y ese producto somos nosotros. Entonces nos hizo a su imagen y semejanza. Esto se tiene que aceptar por fin, ¿sí? Porque pues nosotros no fuimos testigos en el momento, la palabra lo dice, y si yo creo en Dios, si Dios lo dice, es que así fue. Nada que la evolución, nada la teoría de la explosión y que venimos de una bacteria y que dice que venimos de qué, del chango y etcétera, ¿verdad? No, Dios nos hizo sus manos, hizo una raza especial, ¿sí? Hizo un hombre y luego hizo una mujer, Adán y Eva. Y dice aquí que este texto inspirado de maravillosa gracia de Dios, dice, cuando Adán salió las manos, escuchen de las manos, ¿sí? No con su voz solamente, sino con sus manos, dice, cuando salió de sus manos, llevaba en su naturaleza, que llevaba la semejanza de su hacedor. ¿En áreas, en qué aspectos? Tanto en lo físico,
en lo mental y lo espiritual. Nosotros somos hechos de, el componente ser humano es también es triuno, ¿sí? Es decir, somos materia, somos mente, somos espíritu, ¿sí? Entonces, física, mental y espiritualmente fuimos creados de esa manera para podernos parecer a quién, a Dios, al Creador. Eso quiere decir que Dios tiene una mente, ¿sí? Tiene creatividad, tiene sentimientos, tiene emociones en su mente, tiene razonamiento, pero también tiene que físicamente tiene vista, tiene oídos, sí, etcétera. Y espiritualmente, pues Dios es, vemos que Dios es espiritual a la vez. Entonces, pero nosotros tenemos un área espiritual que es la que nos conecta con Dios precisamente. Es la que nos conecta con el Creador a través de la mente, ¿sí? Pero nuestra área espiritual se conecta a la mente se conecta a Dios. Y todo nuestro ser completo, física, mental y espiritual, podemos conectarnos a nuestro Dios. Y eso fue un principio. Adán y Eva conversaban con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, con los ángeles, eh, dialogaban en persona, ¿sí? Y se reunían eh, todos los días, pero el sábado era un día especial para hacer una reunión muy, muy, muy especial. Cada fin de semana, cada sábado, para celebrar que la creación, tanto del ser humano como de todo la demás creación. Y esto con el fin de que jamás se olvidaran de que fueron creados, sí, por Dios. El sábado es lo que nos conecta a la creación de Dios. Es decir, es lo que nos enseña y lo que nos reafirma y lo que tengamos presente que nosotros fuimos hechos por las manos de Dios en el sexto día, ¿verdad? Y el séptimo día reposó. Y en ese reposo fue la primera reunión con el ser humano, ¿sí? Donde se reunían para tratar las realidades y las cosas también espirituales. Lo hacían el sábado y lo hacían ¿en qué? En persona. ¿Qué les parece? A imagen y semejanza de Dios somos hechos. Entonces, ese es un grande privilegio y cuando nosotros, ahorita que están de moda o en auge los suicidios, precisamente es por eso, porque las personas ya cuando tienen un problema de una depresión grave, severa, llegan a meterse en sus pensamientos, ideas de que eh, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿De dónde vine? No hay identidad. Perdemos la identidad y esto nos ayuda a sobresalir de ese tipo de enfermedades mentales, emocionales, a salir adelante cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados con propósito, que tenemos identidad y que somos especiales para Dios, somos únicos, porque no hay ningún ser humano, ni ha habido desde Adán y Eva hasta la fecha, ningún ser humano igual a otro. Somos únicos, somos una pieza especial. Por eso a veces decimos, no, pues es que se murió fulano, se murió sudano. Pues bueno, pero al cabo, eh, perdió un hijo, perdió a su esposo, perdió un amigo. Pues al cabo ya tendrá nuevos hijos, ya tendrá nueva pareja, ya. O sea, nadie sustituye a nadie, que eso sí debemos de tenerlo presente, porque todos somos únicos, irrepetibles, ¿sí? Ninguna huella dactilar, ni un iris, ¿sí? Sí, igualito a la de otra persona. No hay ni siquiera un cabello idéntico al que tiene otra persona. Esas son tres cosas que identifican a la individualidad de una persona. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Ya el pecado, casi, dice casi,
borró la semejanza divina. Casi las facultades físicas, lo que hablábamos ahorita del hombre, ¿qué les pasó? Eso semejante a lo de Dios. Adán, que era fuerte, que era inmune a que pudiera dañar el cuerpo, las facultades físicas del hombre se debilitaron un día, ¿sí? ¿Qué más? Su capacidad mental se empezó a disminuir, a deteriorar a tal grado que ahora tenemos una mente como la que nosotros en este año 2024 y que no era la misma capacidad mental con Adán y Eva, ni tampoco en los años siguientes. Siempre fue deteriorándose, deteriorándose. Así es que el punto que nos enseñan a veces en escuelas que los hombres primitivos eran salvajes y que eran como animales y que no razonaban como nosotros ahora y que nosotros somos, vivimos en los siglos de la ciencia y que somos superiores a los cavernícolas, no es cierto, porque Dios hizo al hombre como perfecto, mental y espiritualmente. Lo hizo perfecto con las facultades físicas al 100, las facultades mentales al 100. Así es que los hombres, entre más atrás vamos, eran más inteligentes y eran mejor físicamente. Eran más altos, eran menos enfermizos, eran más robustos, más fuertes, etcétera, hablando físicamente. Mentalmente, pues eran unos genios, ¿sí? Y espiritualmente también tenían una gran conexión con Dios. Adán y Eva, a pesar de la caída, de la desobediencia, ellos retomaron relación con Dios, pero ya no fue la misma y se fue disminuyendo también la espiritualidad a través de los años. La espiritualidad que pasó se creció a tal grado que ¿qué hizo Caín con su hermano Abel? Le quitó la vida, ¿verdad? Y de ahí en adelante vemos todo el historial de conflictos, de daño a la naturaleza, de daño al ser humano, de la violencia, de las enfermedades, etcétera, ¿sí? Quedamos hasta la fecha, después de más de 6,000 años de la creación, que estamos muy disminuidos. Entonces, lejos de evolucionar el ser humano, ha ido involucionando, es decir, hacia atrás. Estamos yendo hacia abajo, bien, ¿sí? Quedó sujeto que, además, eso fue lo peor, el ser humano quedó sujeto a la muerte. De aquí esa fue la advertencia, el día que comas de este fruto, a morir. Lo que dijo el enemigo de Dios, Satanás, no es cierto, no vas a morir. Al contrario, Dios sabe que el día que comas de esto vas a ser más inteligente, vas a ser más inteligente, ya no podía ser porque habían sido hechos perfectos, ¿sí? Pero aquí hubo algo de ambición en querer ser igual a Dios, que fue lo que intentó también, digo, perdón, Satanás, este, gobernar el cielo, gobernar el universo en lugar de Dios, en lugar de Jesús. Y al hombre le ofreció, si tú llegas a comer de este fruto, vas a ser igual a Dios. Y dijo, esto está interesante, ¿verdad? Eh, pero entonces comió y quedó sujeto a la muerte y nos heredó esa condición. Por eso los seres humanos, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Con el propio plan de salvación que Dios tenía listo, porque Dios sabe todo lo que aconteció, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá de cada ser humano, ¿sí? Y de todo el control de su universo, ¿sí? La redención, después de ese plan de salvación, debía restaurar el hombre que la imagen de su hacedor, haciéndolo volver a la perfección con que había sido creado. Parece. Dios trazó un plan porque le pudo mucho, sufrió mucho, sigue sufriendo y le dolió mucho que su creación le haya dado la espalda, el ser humano. Y entonces Dios, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, nuestro Dios, este, tenía y tiene el plan de que de restaurarnos a todos los seres humanos otra vez a la imagen primitiva, como fueron creados a la imagen
de Dios, a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Haciéndonos volver a la perfección que habíamos sido creados. Y de esa transformación la, la podemos experimentar desde ahorita con aceptar a Jesús como nuestro Redentor. Y empezamos a qué? A tener cambios importantes que se parezcan más a quién, a Dios, a la a la imagen de Dios, que reflejemos más el carácter de Jesús. Pero no vamos a alcanzar la perfección al 100. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y lleve a sus hijos a vivir por toda la eternidad al cielo. Pues instalar la ciudad aquí en este lugar, una vez purificada la tierra por todos los siglos de Dios. Esa es la promesa. Nosotros podemos empezar a reflejar otra vez el carácter de Jesús. Podemos otra vez volvernos a parecer más y más a Jesús, porque Jesús nos puede ir transformando y quiere y puede desde ahorita, aquí en la tierra. Pero cuando venga, va a ser una transformación total, en un, que dice, abrir y cerrar de ojos, y seremos, como dice el apóstol, seremos formados. Llegar a vivir y reflejar la verdadera felicidad. Ese es el anhelo de quién, de Dios para nosotros, como fue desde un principio, a imagen y semejanza de Jesús. Y eso implica estar aquí mismo y en esta hora y en este día empezar a vivir, reflejar la verdadera felicidad, ¿sí? ¿Cómo? Pues es lo que vamos a hacer ahorita, repasando, ¿sí? Pero dice aquí, pero no es solo cambiar mi conductas, no es solo portarme como Jesús, porque dice aquí llegar a ser a imagen y semejanza de Jesús, ¿sí? Implica vivir y dejar la verdadera felicidad, pero no solo con mi comportamiento, ¿sí? No solo con mi conducta. No es solo portarme como Jesús se portó aquí en la tierra cuando viene a enseñarnos cómo debiésemos de conducirnos, ¿sí? Es además comprender y entender y sentir y pensar como quién, como Jesús. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:5, que nosotros debemos de, para reflejar, para hacer la imagen y para hacer a la imagen y semejanza de Jesús, tenemos que empezar porque la cuestión de la conducta es secundaria, ¿sí? Lo primero es que tenemos que empezar a sentir como a Jesús, pensar como pensaba Jesús, y eso va a transformar conducta. Entonces, no es solo portarme bien, sino sentir y pensar como quien, como Jesús. Pero para eso tenemos que saber cómo sentía Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo es que pensaba Jesús, cómo sentía. Para saberlo, hay que entender al menos 4 componentes de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana, ¿sí? Para entender cómo sentía Jesús, ¿sí? Para empezar, aquí tenemos el texto por casi todo el mundo, Juan 3:16, inclusive por los no religiosos. Dice que de tal manera, este es el mensaje principal del Evangelio, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién, a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estamos viendo nosotros una muestra de que de amor. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esa es una característica o más bien es una, una manera como podemos entender qué sentía Jesús. Jesús sentía, sigue viendo y siente por la raza humana que siente amor, ¿sí? Tal amor que lo llevó a la cruz, ¿sí? Es tanto el amor de Dios que estuvo dispuesto a poner en riesgo el universo porque vino a morir por nosotros y pudo que, como se hizo ser humano, pudo haber fallado en su misión, ¿sí? Porque él
sin sentir lo que nosotros sentíamos, ¿sí? Sentía miedo, sentía pavor, sentía angustia, sentía estrés, pero todo eso lo sentía Jesús. Pero sobre todas las cosas sentía que amor por su creación. Entonces, es lo primerito, aparte de los cuatro elementos que vamos a ver, componentes de nuestra naturaleza, sobre todo eso está que el amor. El amor es una característica de nuestro Dios. Y nosotros para demostrar que somos semejantes, o no para demostrar, sino para que la gente vea que parecemos a Jesús, tenemos que expresar un amor similar al que Jesús expresó. Pero hay cuatro componentes más de la naturaleza humana que nos hacen semejantes a quién, que nos hacen semejantes a Dios, ¿sí? O a Jesús. Primero, la razón, el razonamiento, que es lo que nos permite, o sea, la razón, todo lo que tenemos al lado nosotros, toda esa estructura cerebral y sobre todo la punta de la razón que la tenemos aquí en nuestra corteza frontal, ahí la puso Dios para que pensemos que diferenciar lo que está bien, lo que está mal. Este, es el razonamiento, es la razón, eso que Dios instaló en nuestro cerebro, lo que nos permite diferenciar entre la causa y que el efecto, la causa y el efecto, como está esta ilusión aquí, ¿sí? Aquí el efecto que se le conoce a esta situación, efecto dominó, donde van cayendo todas las piezas. Pero ¿cuál es la causa de que caigan las piezas? De que las piezas deben de estar a una distancia bien calculada entre una pieza y otra, y que hay que enviar la primera ficha para que se produzca el efecto, ¿sí? De toda la caída, el dominó. Entonces, es la razón la que nos hace entender, eso es una cosa sencilla, ¿no? Pero hay cosas complicadas en nuestra vida que a veces no entendemos o que no alcanza nuestro juicio a entender porque nuestra razón está disminuida y ya no regamos. Es como estaba viendo por ahí en las noticias que nuestros hijos, nuestros niños chiquitos salen de sexto sin saber leer, sin saber echar cuentas, sin saber nada. Entonces, no hay que, no se, no se le inicia al desarrollo del razonamiento. Entonces, para nosotros parecernos a Dios para empezar, tenemos que empezar a razonar bien, correcto, como Dios lo hace. Eso lo puso en nosotros, Dios cuando hizo al ser humano. Y ese es un componente que nos hace semejantes a quien a Dios, porque Dios hace todo con razonamiento, no al ahí se va, al azar, a la suerte, no. Todo explicado, bien organizado, bien ejecutado, bien evaluado, porque todas esas etapas se miden o se desarrollan con la razón. La razón es la facultad de pensar, dice aquí, de reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una situación o cosa. Y aquí viene la raíz de esta palabra, ¿no? Es una palabra latina, sí, que significa calcular, razonar o razonamiento. Entonces, de ahí viene la palabra. Pero nosotros tenemos que aprender a razonar, porque cosas las hacemos mecánicamente y otras ni las hacemos, que las hacemos. Y por eso es que cuando actuamos o tomamos decisiones, tomamos malas decisiones, ¿sí? Otro componente en el ser humano que Dios instaló y que nos hace semejante es la conciencia. Es la conciencia. Bueno, dice aquí que es lo que nos permite distinguir lo que es correcto o incorrecto, ¿sí? Lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, lo que está hablando moralmente, ¿sí? Hablando en un sentido moral. Es lo que nos dice si una conducta, un lugar, una situación no es la correcta para nosotros, ¿sí? O para nadie, ¿sí? Porque Dios no está de acuerdo con ello. Pero es la conciencia.
y todos tenemos conciencia. Y es por medio de la conciencia que Dios nos habla. El Espíritu Santo es el que nos habla, y entonces a veces tenemos una inquietud ahí. Cuando yo estoy haciendo o estoy en un lugar inadecuado, a Dios no le gusta, el Espíritu Santo me está diciendo, vete de aquí, salte de aquí, esto no es un lugar para ti. Y entonces empiezo a sentirme por ahí inquieto. Yo creo que a ustedes les ha pasado estar en un lugar, en una situación que no estamos como a gusto, porque algo nos dice, no sé qué es, pues ahora ya sabemos qué es la conciencia. Y es la voz de quién, de Dios, está hablando, ¿sí? Dice aquí que la conciencia, abajo una definición de diccionario, dice, es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona tomar un juicio moral, ¿sí? La realidad y especialmente nuestros propios, no también los de los demás, pero más enfocados a nosotros mismos, ¿sí? Un juicio, juiciar moralmente la realidad, lo que está sucediendo conmigo, ¿sí? Con mis actos, con mis pensamientos. Y por eso es que hay veces que, oye, ya nos dice, pero ¿sabes que está mal lo que estás haciendo? Sí, yo sé que está mal. ¿Y luego por qué lo haces? Pues quiero, porque me gusta, porque soy rebelde, porque quiero experimentar, porque no tengo rienda, porque no tuve disciplina, etcétera, ¿no? Y eso es que atender la voz de Dios, del Espíritu Santo. Y dice por ahí un texto bíblico, no lo traigo ahorita, no lo puse. El único pecado imperdonable es el rechazo al Espíritu Santo. Es un pecado que imperdonable. ¿Por qué imperdonable si Dios vino a perdonar todos los pecados? Ah, bueno, es imperdonable porque estoy rechazando que la voz de tu Santo, arrepentirme o pedir perdón de algo que el Espíritu Santo no me ha podido convencer porque no lo puedo oír a través de la conciencia. Sí, sé que está mal, pero ¿y qué, verdad? Somos libres y etcétera, ¿no? Y que estamos en la época de los derechos humanos y que quién sabe qué más. Bueno, pero yo quiero decirles que rechazamos la voz de Dios que escuchamos a través de nuestra conciencia, nos va a llevar a dónde? A la muerte eterna. Y jamás vamos a ser herederos de las promesas de Dios. Entonces, siempre que hay un texto que dice, cuando escuches a Dios, no endurezcas tu corazón. Corazón significa mente, que no endurezcamos nuestra conciencia, nuestro corazón. Porque se va haciendo, ¿qué? Se va haciendo callo. Cuando nosotros, eh, por ejemplo, mm, hace años que no agarramos una pala de albañil para levantar tierra y nos ponemos ahí unas 2 horas a batir mezcla, se nos hacen ampollas. Y al día siguiente tengo que seguir trabajando y total, con el tiempo esas ampollas van sanando y se van metiendo en callos. Y donde hay callo no hay sensibilidad, no se siente nada. Y entonces es por eso que hay, en un callo de una mano podemos hasta meternos una aguja así por encima de la piel, ¿verdad? Porque no sentimos. Así es nuestra conciencia cuando estamos rechazando constantemente voz de Dios. Otro componente en el ser humano es que Dios nos dio la capacidad de tener que voluntad. Y esto nos hace semejantes también a quien, a Dios. Dios tuvo la voluntad de salvar y rescatar al ser humano a través de su Hijo Jesús. Tiene voluntad. Tuvo la voluntad de crear a Adán y Eva y que nosotros existiésemos. Es decir, nosotros también tenemos ese aspecto que nos asemeja a Dios de la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Que nos lleva a poner en práctica o a querer movernos para hacer algo. Esto va relacionado ¿cómo se llama? Con la motivación, ¿verdad? La voluntad. Porque es una fuerza que nos lleva a poner en práctica o a levantarnos y querer mover algo. Tengo hambre, mi estómago me está pidiendo comida, pero yo no tengo la voluntad
de que de levantarme e ir por las quesadillas que ya están preparadas están, porque mi voluntad está como disminuida, ¿sí? Este, yo tengo que fortalecer mi voluntad para que esa voluntad, esa motivación de hecho, la palabra motivación viene de la palabra mover, mover, ¿sí? Que no está motivado no se mueve para nada, ¿sí? Entonces, para hacer cualquier cosa, hasta para alimentar, necesitamos voluntad, necesitamos motivación. Y es algo que Dios puso a nosotros. Dice aquí, ¿qué es la fuerza de voluntad? Es la capacidad de tomar acción para alcanzar objetivos a largo plazo. Fíjense bien, a largo plazo. Un objetivo a corto plazo es levantarme y prepararme unas quesadillas y comérmelas. Eso es a corto plazo. Suplir una necesidad a corto plazo que si no la he suplido no pasa nada. Simplemente hasta ayuné y a la siguiente comida puedo alimentarme. Pero la fuerza de voluntad sobre todo va relacionado con esa capacidad de tomar la activa, la acción, el movernos para alcanzar objetivos a qué? A largo plazo. Vayamos con Jesús a la eternidad, a vivir por siempre, que formemos parte del pueblo. Es un objetivo a qué? A largo plazo, porque todavía no sabemos cuándo viene, aunque yo digo que viene pronto, ¿de acuerdo? A lo que estamos viendo en nuestro mundo, en nuestro planeta, ¿verdad? Hay algo que en lo que me voy a tener un poquito más es que Dios tiene emociones y sentimientos, y también a nosotros emociones y sentimientos. Cuando nuestra razón, fíjense lo que dijimos, nuestra razón, nuestra conciencia y nuestra voluntad con nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿qué pasa? Reflejos la imagen de Jesús y somos realmente felices. ¿Sí? Cuando nuestra razón, conciencia y voluntad controlan a quién, a nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es decir, que la razón está sobre las emociones, debiese de estar, pero la mayoría de las veces nos gana que la emoción, nos gana el sentimiento. Por ejemplo, tengo una emoción que me dice que debo comer tal alimento, pero la razón me dice, no, no, ese alimento no, o espérate, todavía no, acabas de desayunar, ahorita todavía no. Pero tengo, los deseos tienen que ver mucho con las emociones, con lo que sentimos. Estoy sintiendo hambre, pues yo ya quiero, lo quiero ya, ¿sí? A corto plazo. Y cuando esa emoción o sentimiento domina mi voluntad, mi razonamiento y mi conciencia, entonces nos alejamos de la imagen de Jesús. ¿Sí? Entonces, para ser felices realmente necesitamos que el razonamiento, la voluntad y la conciencia dominen nuestras emociones. Jesús, nuestro Dios, tiene esa naturaleza, ¿sí? Por eso la puso en nosotros. Aquí dice lo que es la emoción abajo. Y dice que es una reacción psicofisiológica, o sea, de la mente y del cuerpo, una reacción cognitiva y conductual, sí, de nuestra mente y hace y nos conduce a realizar una conducta, nos conduce a reaccionar de determinada manera, la emoción, ante un agente externo, lo que sea, ¿no? Las emociones representan modos de adaptación cuando se recibe un objeto, una persona, lugar, un suceso, un recuerdo importante, emociona también, nos pone tristes o nos pone alegres. Y aparecen estas emociones instantáneamente frente a qué? Al suceso y tienen una corta duración. Yo no puedo vivir emocionado las 24 horas. En 24 horas me emociono, me entristezco, me enojo, me pongo triste, alegre, etcétera, en un día. O sea, las emociones son de qué? De duración corta. Eso y el razonamiento es el que nos lleva a realizar objetivos que a largo plazo son los que valen la pena. Entonces, esos son a grandes rasgos las emociones. Y no quiere decir que emociones está mal, tener sentimientos o emociones está mal.
No, porque Dios las puso. Dios también tiene que emociones y sentimientos. Lo que estamos diciendo es que emociones no deben de dominar nuestra razón, nuestra voluntad, ni, ni nuestra conciencia, es lo que estamos diciendo. Pero Dios también tiene emociones. Dios ríe, Dios se molesta, Dios ¿cómo se dice? Siente alegría, tiene emociones igual que nosotros, ¿sí? La persona que no permite que sus sentimientos o emociones controlen, o la persona que no permite que sus sentimientos o emociones controlen a la razón, a la conciencia o a la voluntad, es una persona que tiene que inteligencia emocional. Y eso es lo que quiere Dios que tengamos para parecernos más a Él, para ser más semejantes, tener inteligencia emocional. Y una inteligencia en el razonamiento, ¿sí? O sea, pero también tenemos la capacidad de poder desarrollar inteligencia emocional, ¿sí? ¿Qué es eso de inteligencia emocional? Es la capacidad de tomar una distancia de nuestras reacciones emocionales, lo que estoy sintiendo con la emoción. Tengo que separarlo, tomar distancia, este, porque esa emoción me está causando un evento incómodo. Pues tengo que tomar esa distancia para poder entender lo que realmente pasó. Por ejemplo, estoy triste, ¿sí? A ver, tengo que razonar, tengo que pensar, ¿cómo es? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué quiero entenderlo? Y eso, aquí estamos hablando de ser inteligente emocionalmente. En otras palabras, el entender o saber por qué tengo o estoy pasando por una emoción. En otras palabras, conectar que nuestro corazón con nuestro cerebro. Hablando de corazón, metafóricamente, estamos hablando, metafóricamente digo, de emociones, de sentimientos. Muy bien, eso sería la definición de emocional. Aquí tenemos inteligencia emocional, según el creador de este concepto, un psicólogo muy conocido, Daniel Goleman, es el que la inteligencia emocional, entre estos que vamos a mencionar aquí, entre muchos, tiene estos que vamos a mencionar aquí, ¿sí? Pero tiene muchos elementos la inteligencia emocional. Y así rápido, más para entender un poquito más, a ver qué tan inteligentes emocionales somos, ¿sí? Esa imagen que está ahí a la derecha dice casi todo, ¿no? Está hablando ahí de equilibrio, ¿no? Entre, por ejemplo, entre la alegría y tristeza, un equilibrio, ¿sí? Dice, uno de los elementos que vamos a mencionar es el autoconocimiento emocional. Es decir, yo debo de conocer mis emociones, porque nuestras emociones influyen y afectan nuestro comportamiento. Yo me comporto y soy en la manera en que yo manejo mis emociones, ¿sí? Nunca debemos de tomar estos relevantes, ¿sí? Tomar decisiones, fíjense bien, cuando estamos que en un estado psicológico poco equilibrado, o muy alegres, o muy ¿qué? Excitados, o muy tristes, o muy melancólicos, o muy alegres, o muy enojados, ¿sí? Nunca debemos de tomar decisiones. Por ejemplo, mi hijo hizo una travesura, un niño de 4 años, y entonces me enojé tanto que tomo la decisión de aplicarle un correctivo y lo agarro a nalgadas, pero como estoy enojado, estoy excitado, ¿sí? Digo que estoy experimentando una emoción, la ira, pero la ira hace que yo no controle mi fuerza, mi velocidad en los golpes que estoy dando. Puedo provocar un daño, inclusive permanente, a un menor, un chiquito, ¿sí? Por eso dice aquí que nunca debo de tomar la decisión de corregir cuando estoy enojado, cuando estoy molesto. Cuando alguien te hizo algo, ahorita voy y le reclamo. No, no. ¿Qué dice? El tercer párrafo, es mejor esperar porque unas horas o días o no sé cuánto, o meses, y a lo mejor te duran el rencor y el coraje hasta que se tenga un estado mental más equilibrado, más relajado.
para de esa manera poder valorar la situación y así tomar una decisión mucho más que racional que emocional. Recuerden, siempre la razón sobre la emoción, pero no quiere decir que, vuelvo a recalcarlo, que sintamos emociones esté mal. Lo que estoy diciendo es que debemos de equilibrar, ¿sí?, nuestras emociones, ¿sí? Si estoy demasiado contento, ¿qué pasa? Y traigo aquí unos dólares en la bolsa y estoy eufórico, estoy demasiado alegre, contento, no estoy equilibrado. ¿Qué hago? Ay, no tan contento que, ve, tráete y cómprate esto y todo, y pum, te ofrezco el dinero, ¿sí? Porque la emoción le ganó a la razón. Cuando la razón me estaba diciendo, no, espérate, no gastes eso, eso es para dar los abonos de Coppel, ¿verdad? Entonces, por eso es que no debemos de ser equilibrados en saber manejar nuestras emociones, pero para ello debemos de conocernos. Y pocas personas nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí? Nos tienen que decir las cosas y cuando las no la creemos. Eso me dices porque te caigo gordo, ¿no? Pero realmente debemos de pedirle a Dios que nos ayude a escudriñarnos, a conocernos, ¿sí? Otro elemento es el autocontrol emocional, autocontrol, autorregulación, que tiene que ver con el otro también, lógico, ¿sí? Eso está, por ejemplo, ligado, el autocontrol, a la habilidad de utilizar sabiamente nuestras palabras. ¿Qué les parece? Porque nos metemos en cada problemón, cuando estamos o enojados o muy contentos o muy, no sé, muy desequilibrados emocionalmente. Y a ver, ¿quién quiere dar una cooperación de 5,000 pesos para esto? Y como estoy contento y motivado, levanto la mano rápido y ya hice un compromiso y después, oye, los 5,000 pesos que prometiste para la cooperación del pastel del jefe, ¿verdad? Oye, no, pero es que no tengo. Y entonces, ¿para qué levantaste? Pues es que estaba muy emocionado, estaba fuera de sí. Por eso debemos de autocontrolar nuestras emociones, ¿sí? Porque a veces hacemos compromisos, es más, a Dios mismo hacemos compromisos con nuestro Dios y le prometemos cada cosa que nunca cumplimos, ¿no? Y eso le molesta mucho a Dios, ¿eh? Porque Dios también tiene emociones, ¿sí? Gestionar adecuadamente, pues, las emociones nos permite priorizar más los objetivos a largo plazo, ¿eh? Que aquellos que tienen que ver con los impulsos inmediatos, ¿sí? Con una recompensa inmediata. La recompensa inmediata, casi todos nos gusta la recompensa inmediata, ¿no? Ya lo quiero, ya. Oye, te voy a pichar un día de estos una quicoleta. Ándale, pues ya. No, dije un día de estos, por eso. Y luego mañana, y mi quicoleta, y pasado mañana, y mi quicoleta. No, espérate, no te dije cuándo. Que a nosotros nos gusta la recompensa inmediata. Pero lo que más vale la pena son las recompensas a largo plazo, ¿sí? Recuerden eso, como obtener un título universitario. Es una recompensa que se obtiene después de 4, 5, 6 años, no sé cuánto, ¿sí? No es inmediata la recompensa. Aprender un idioma, desarrollar músculos en un gimnasio no es inmediato. Tienes que controlar esa emoción, ¿sí? El control de los impulsos nos hace actuar siempre, ¿por qué? Por principios morales, los principios que Dios instaló en un principio, oiga la redundancia, en Adán y Eva. O sea, cuando yo aprendo a controlar mis impulsos, me hace actuar como con principios, ¿sí? No por el deseo o de una recompensa inmediata. Entonces, autocontrol emocional, conocimiento de mis emociones. Y la tercera, ¿qué es? El reconocimiento de las emociones en mí, ya las dijimos, no. Reconocer las emociones en quienes, en los demás. Esto va relacionado con la empatía. No es necesariamente empatía, pero va relacionado. Reconocer las emociones en los demás. Entender la situación de los demás, entender por qué hacen las cosas. Este monito que está aquí a su derecha, uno está expresando una idea y el otro cómo la está percibiendo o interpretando. La está interpretando al revés. Y nosotros interpretamos mal muchos mensajes de las otras personas. No, es que me quiere hacer daño, no, es que me quiere robar, no, es que me tiene embrujado, ¿ah? No, es que lo que hablando de mí, ahora soy ni en el no nos anda y nos vamos acá.
que relación los demás. Una buena relación expresiones tanto verbal, los demás se expresan de forma como inconsciente, que a veces hablan cosas sin medir el impacto, ¿no? De sus palabras o de sus ademanes, porque dice expresiones verbales y no verbales. Oye, ¿y qué te dijo? No, no me dijo nada, pero me hizo una cara, ¿sí? Que parecía que estaba chupando un limón, vea, de fea la cara. Pero a ti te la hizo, sí, yo lo vi. O sea, esa es mi interpretación. Que pues a lo mejor le estaba dando un torzón al pobre, ¿verdad? Y por eso hizo la cara así, anda malo el estómago. Pero yo ya interpreté, no, es que le caigo gordo. La calidad de las relaciones, pues, depende de la interpretación de las emociones ajenas. Aparte de las mías, tengo que saberlas, interpretar las emociones ajenas. No estrictamente expresadas lingüísticamente, es decir, con palabras, sino también con gestos, con reacciones fisiológicas, etcétera, ¿sí? Con ademanes, etcétera. Comprender, pues, las causas que han desencadenado que otros se comporten de cierta manera, eso es tener inteligencia emocional. Comprender por qué una persona no me saludó. Es que no me saludó, le caigo gordo. ¿Cómo sabes? A lo mejor se quedó ciego, ¿no? O a lo mejor va y lleva la mente en otro lugar y ni siquiera te vio, a lo mejor. O sea, no sabemos. Tenemos que aprender a comprender las causas que los hacen que comportarse de cierta manera a las personas, ¿sí? Las personas empáticas son las que tienen mayores habilidades sociales. Ojalá que en eso nos parezcamos cada vez más a quién, a nuestro Dios. Porque tener la imagen de Jesús significa tener que también inteligencia emocional. Dios es inteligente cognitivamente, es decir, racionalmente, pero también es inteligente como tiene inteligencia emocional. ¿Qué les parece si nuestro Dios no tuviera inteligencia emocional y se enojara tanto conmigo y que no equilibrara esas emociones? Pues ya no existía yo, ni usted, ni nadie, porque le hacemos cada cosa a nuestros semejantes, a Dios, a nuestros semejantes que son hechura de las manos de Dios, que son hijos de Dios. Y a Dios le molesta eso. Pero si él no tuviera inteligencia emocional, ya nos hubiera que desaparecido, ¿verdad? En un momento de coraje, de ira. Entonces nosotros tenemos que, para parecernos a Jesús, para restaurar esa imagen y semejanza a Dios, a Jesús, tenemos que desarrollar inteligencia emocional. La gente exitosa debe más, fíjense esta frase, me gusta. Las personas que tienen éxito lo deben más el éxito a su inteligencia emocional que a su coeficiente intelectual o inteligencia cognitiva. En otras palabras, si tú eres inteligente emocionalmente, puedes tener más éxito que aquel que tiene una inteligencia, aquel que se memoriza un libro de memoria, aquel que tiene una inteligencia, un coeficiente intelectual sorprendente, pero que no tiene nada de inteligencia emocional. Esa persona va a fracasar aquí y acá y allá, ahora y después. Por ejemplo, un joven que se gradúa de su carrera, de la carrera que ustedes quieran, ¿sí? De la suya, del que usted estudió. Dice, obtendrá su trabajo debido a que a su coeficiente intelectual, porque salió de la escuela, de la universidad con puros dieces, ¿eh? Y usted va a obtener, ¿qué? Un trabajo, porque se graduó de una carrera, gracias a su coeficiente intelectual, su inteligencia intelectual. ¿Pero qué? Pero en ese trabajo, dice, permanecerá, pero permanecerá usted en ese trabajo debido a su inteligencia emocional. Si usted no tiene inteligencia emocional, aunque haya conseguido el mejor trabajo del mundo, usted no va a permanecer ahí porque no tiene inteligencia emocional, porque no sabe que controlar sus emociones, porque no sabe ser equilibrado, porque no sabe relacionarse con los demás, porque no interpreta bien las emociones de los demás, porque se conflictúa aquí, allá y en todos lados, y ya está.
Cuando no hay nadie y cuando no tenemos inteligencia emocional, hasta nos peleamos con nosotros mismos. Tenemos que encontrar a alguien para pelear. Entonces, para ir concluyendo, las características de un cristiano con inteligencia emocional para parecernos más a nuestro Creador, dice que debe tener una capacidad de motivación personal que nos permita llevar a cabo cualquier tarea de qué, de importancia. O sea, las tareas importantes de la vida diaria, las importantes. Si yo tengo la capacidad de motivarme personalmente para llevar a cabo una tarea importante, ¿cuál sería una tarea importante? Pues, por ejemplo, terminar mi carrera, por ejemplo, mantener a la familia, por ejemplo, que un proyecto laboral, un proyecto empresarial que tengo por ahí importante. Pero si no tengo inteligencia emocional, voy a ir y voy a venir y aviento ese proyecto y agarro otro y etcétera, ¿sí? Entonces, un cristiano emocionalmente inteligente, ¿qué hace? Como lo hace Dios. Dios empieza algo y lo termina. Y con qué calidad, bien hecho, ¿sí? Tiene capacidad y la motivación personal de llevar a cabo cualquier tarea que sea importante para la vida, ¿sí? Entonces, un cristiano con inteligencia emocional es una persona como segura, segura de sí mismo y segura ante los ojos de los demás. Los demás lo van a ver con admiración y van a querer eh, interrelacionarse con usted. El cristiano inteligente debe ser perseverante, que tiene que ver, todo está interrelacionado, con cumplir las metas, ¿sí? Hacia las metas, a la meta que voy, cuya carencia provoca, por ejemplo, ya tengo motivación, número uno, pero ya estoy motivado, ok, pues ya empecé mi proyecto, pero ahora se verá hasta no concluida, ¿sí? La carencia de tolerancia para el avance de las tareas aún en los que intentes. Urgencia convencional, no en perseverancia es importante. Y la tercera y última, capacidad de empatizar con los demás, que tiene que ver con lo que decíamos ahorita, conocer que tener la suficiente inteligencia emocional para interpretar las emociones y los sentimientos de los demás. Eso me hace tener la capacidad de qué, de empatizar con los demás, permitiendo la construcción de relaciones saludables. Entender a los demás es ponerme qué, los zapatos de los demás, ¿sí? Eh, Siempre hemos dicho que eso significa la empatía, pero saben de que la empatía va más allá todavía, porque la empatía dice, no hazle a la persona lo que quieres que te hagan a ti, o no le hagas lo que no quieres que te hagan. Eso dice regularmente la empatía y decimos, es que ponte los zapatos de él pero la empatía en realidad va más para allá. Tenemos que darle a los otros, sí, lo que a mí me gustaría que me dieran, pero si a él le gusta, si a él no le gusta, no. Por ejemplo, no, pues es que yo quiero que él sea ingeniero como yo y por eso lo voy a... Pero si él no quiere ser ingeniero, hombre, él quiere ser químico, ¿verdad? Quiere ser doctor. ¿Por qué tiene que ser como tú? Porque a veces también confundimos la empatía y queremos hacer a las personas iguales a nosotros, ¿no? Eso no es ser empático. Ser empático es comprender o interpretar las emociones de la otra persona, ¿sí? Porque a veces les damos cosas que ni necesitan ni quieren a los demás, ¿sí? Entonces vamos a darle lo que necesitan, lo que quieren, pero que también necesitan y que sea de bien, lógico, ¿verdad? No le vas a regalar una motocicleta o a una persona que tiene ideas suicidas, pues mejor darle una pistola, ¿verdad? Es decir, todo eso dependiendo, para eso tenemos que ser también inteligentes racionalmente, ¿no? Y luego ser equilibrados con lo emocional. Bien, un discípulo que desarrolló inteligencia emocional, ¿quién fue? Ahí tenemos una imagen. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado.
Y nuestro objetivo de esta plática, este tema de este sermón, es que nosotros lleguemos a desarrollar más la apariencia de Dios, más nuestra semejanza a Dios, como Dios hizo un día al ser humano. Y que esta transformación, que Dios nos vaya transformando y nos vaya haciendo cada vez más semejantes a Él, que cuando Él venga, ahora sí nos lleve a la perfección y nos lleve a como fue su intención en el principio. El amor manifestado en la vida y el carácter de Juan contienen lecciones de una inteligencia emocional. Él no era inteligente emocional de primero, ¿recuerdan? Esto es un valor incalculable. Dice, Juan no poseía por naturaleza que de nacimiento su carácter bondadoso que después reveló. Tenía naturalmente defectos graves, era agresivo, era renegado, era impetuoso, era metiche y era de todo, ambicioso. No solo era orgulloso, dice, pretencioso y ambicioso de honor, sino también era impetuoso, impulsivo y se resentía fácilmente ante la injuria de los demás. Ese era Juan. Pero ahora que Dios empezó a transformarlo, porque él quiso ser eh, cada vez más semejante a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y entonces él llegó a tener un cambio radical. Juan y su hermano, ¿se acuerdan de Jacob, su hermano? Tenían un apodo, los hijos del trueno, ¿cómo serían? Y ahí se ve una imagen más o menos para que tengamos ahí una idea. Eran iracundos. El deseo de venganza y el espíritu de crítica se encontraba en ese discípulo amado Juan. Sí, eso así era Juan. Pero el maestro divino le implantó que corazón ardiente, sincero y amante. Pero Juan tuvo que pedirlo y estar dispuesto, ¿no? A recibirlo. Jesús reprendió que su egoísmo frustró sus ambiciosos planes que tenía, ¿se acuerdan? Es que mi hermano y yo queremos estar a tu izquierda y a tu derecha cuando estés en tu reino, ¿se acuerdan? Pues eran especiales, ¿sí? Dios probó su fe y le reveló lo que anhelaba su alma, la hermosura de la santidad, el poder transformador ¿de qué? Del amor. Este texto viene por ahí en Hechos de los Apóstoles, en estas páginas, ¿sí? En palabra inspirada. Entonces, si Dios hizo esa transformación con Juan, quiere decir que nosotros podemos también llegar a desarrollar inteligencia emocional, como Juan, ¿no es cierto? Y otros discípulos que fueron transformados, los discípulos todos fueron transformados a excepción de Judas, ¿verdad? Pero quise mencionar solamente a Juan y a su hermano, sí, aunque más directamente a Juan, porque fue un cambio muy drástico. De ser el hijo del trueno, se convirtió en el discípulo del amor, ¿sí? Tener inteligencia emocional es tener el carácter de Cristo. Tener la imagen de Dios es tener que dominio de las emociones. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había una perfecta paz. No queremos experimentar la paz en estos momentos tan difíciles de la historia del mundo. Entonces, tiene que reinar la armonía de Dios en nuestro corazón para tener esa perfecta paz. Nunca, fíjense, el Señor Jesús deseaba a todas las gentes, página 297, nunca le le halagaban los aplausos. A mí sí, a usted no sé. Nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos reconozcan. Oye, es que no le das ni un reconocimiento, por eso es así ese muchacho, ¿no? Dice aquí, nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían, al contrario, ¿eh? Las críticas, la censura, los chascos, sí, los momentos difíciles. Esto estamos hablando de inteligencia emocional, ¿eh? Sabía equilibrar la alegría del aplauso con qué, con la depresión que causa la crítica, por ejemplo. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, ¿cómo seguía? De buen ánimo, ¿sí? Ánimo, de buen ánimo, ¿sí? Este, ese era Jesús. ¿Qué les parece? Y nosotros, así fuimos hechos en el principio, pero a medida que han pasado los años hasta nuestros días, se ha ido deteriorando
nuestra imagen y semejanza a Dios. Por tanto, dice 2 Corintios 3:18, que dice, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, dice el apóstol Pablo, podemos y somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Por la acción de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, ese no es un trabajo mío, es un trabajo del Espíritu Santo. Pero yo tengo que darle permiso y ser transformado otra vez de nuevo, ¿sí? A la imagen de, de nuestro Dios, de gloria en gloria, es decir, paso a paso, no de un día para otro. ¿Sí? Es un proceso. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios de nosotros en esta mañana. Y finalmente leemos de nuevo el texto que nos dice y nos asegura y confirma que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios en un principio. Estamos muy deteriorados, pero por allá vamos, ¿sí? A recuperar esa imagen y semejanza a través del trabajo del Espíritu Santo. Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y con esa tarea grande, ¿no? De administrar nuestro planeta que lo hemos hecho muy mal, por eso estamos viviendo las consecuencias del clima, ¿no? Tan descompuesto. Y terminamos con estas dos frases, ¿sí? Esta frase de un matinal cada día con Dios, de Elena de White, dice, entonces su espíritu tomará posesión de su mente y su carácter. ¿El espíritu de quién? De Dios tomará posesión de mi mente y de mi carácter. ¿Mediante qué? Su piedad y su espiritualidad, mediante sus palabras, pero no más palabras, sino que conducta, actos, mediante la actividad espiritual también, en favor de la verdad y la justicia. Usted representará a Cristo, cuando el Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente y de nuestro carácter. Dios quiere, pues, restablecer, este es el mensaje de esta mañana, Dios quiere restablecer en nosotros la condición de siguiente. Es la condición que leímos al principio. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Creador. Y eso es lo que quiere restablecer Dios en nosotros. Es momento de comenzar aquí, ahora, y terminar el trabajo. Dios lo terminará cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado todos ustedes.